Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo un nuevo volumen de la novela ligera de Arifureta. Como ven en el título, será el tercero. Como un pequeño resumen del volumen anterior, tuvimos a Hajime y Yue que por fin salieron al exterior y en el desfiladero de Raizen conocieron a una chica conejo llamada Shia, quien era una anomalía entre los hombres bestia ya que tenía maná y poderes de monstruo. Después de eso salvaron a la tribu de Shia, impidieron que fueran ejecutados por los hombres bestia de Berberge en el hogar de los hombres bestia. Después Hajime adiestró a la tribu de Shia para que aprendan a defenderse, visitaron la entrada del laberinto del bosque pero no pudieron entrar y finalmente Shia se unió al grupo de Hajime. Eso obligó a Hajime a cambiar los planes y buscar el laberinto del desfiladero Raizen. Cuando finalmente lo encontraron y después de ser troleados una y otra vez, vencieron a la libertadora Milady Raizen, quien les dio la magia antigua de gravedad. Ahora, como información del volumen 3 tenemos el prólogo, 3 capítulos extensos, los epílogos, el capítulo extra y las historias bonus. Bueno, espero que apoyen este volumen igual que el anterior, así que bueno, ya mucha intro. Mejor comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Prólogo. Una profesora de secundaria. Aiko Hatayama, 25 años, una profesora de secundaria. Para ella, ser profesora no se trataba solo de enseñar una asignatura a sus alumnos y de asegurarse de que mantuvieran sus calificaciones y su apariencia. Por supuesto, esas cosas también eran importantes, pero lo que Aiko valoraba más que nada era estar allí para los estudiantes. Más concretamente, eso significaba que ella quería ser alguien fuera de su familia en quien sus estudiantes pudieran confiar cuando estuvieran en problemas. Esta resolución se había formado por primera vez durante un cierto incidente en sus propios días de secundaria, pero esa será una historia para otra ocasión. Sin embargo, era su credo y su orgullo ser alguien más que sus padres en quien los estudiantes podían confiar. Si no podía mantener ese simple principio, entonces sentía que no tenía derecho a llamarse profesora. De ahí por qué la situación actual es una de las que más disgustaba a Aiko. No solo habían sido empujados repentinamente a un mundo diferente, mientras ella todavía estaba tambaleándose por la conmoción de un evento tan incomprensible, sino que fue su alumno el que calmó a todos. Luego, antes de que se diera cuenta, sus preciosos alumnos habían comenzado a prepararse para una guerra a pesar de su tierna edad. No importa cuándo trató de persuadirlos, los estudiantes ya habían sido arrastrados por la corriente creada a partir de su propia determinación. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, así que marcharon a la batalla a pesar de sus protestas. Si no puedo detenerlos, al menos estaré ahí para luchar a su lado, pero incluso sus esperanzas habían sido aplastadas cuando descubrió que su trabajo era inútil en el combate. En lugar de eso, debido a lo raras y valiosas que eran sus habilidades, se le ordenó ir a varios pueblos para mejorar sus condiciones agrícolas y crear nuevas parcelas de tierra cultivable. Ella trató de argumentar, pero tanto sus preciosos estudiantes como los sacerdotes de la Santa Iglesia la animaron a que se fuera, y como no podía negar el hecho de que era la única capaz de hacer ese trabajo, terminó aceptando a regañadientes. Se pasaba el día preocupada por sus alumnos, sabiendo que no podía ayudar. Escoltada por los caballeros templarios de la iglesia y la Guardia Imperial del Reino de Hylian, viajó a varias ciudades y zonas subdesarrolladas para mejorar sus suelos o crear nuevas tierras de cultivo. Luego, cuando finalmente pudo regresar, se enteró de que uno de sus alumnos había muerto en combate. Aiko se culpó a sí misma por no insistir en acompañarlos. Había continuado con sus nobles ideales de lo que un maestro debería aspirar, pero al final no se había dejado arrastrar también por la corriente. Aunque, incluso si Aiko hubiera estado allí, era dudoso que el resultado final hubiera cambiado. Sin embargo, tanto si podía haber ayudado como si no, el incidente sirvió para abrirle los ojos a la realidad. Vio que algunos de los estudiantes estaban demasiado traumatizados para seguir luchando, y que muchos de los nobles y sacerdotes estaban tratando de engatusarlos para que volvieran al campo de batalla. Se juró a sí misma que nunca más se dejaría arrastrar por la corriente, y se enfrentó a los nobles y sacerdotes. Usó su trabajo único como moneda de cambio que le sirvió tanto como espada y escudo a la hora de negociar, y exigió que el reino dejara de molestar a sus estudiantes para que lucharan. Al final tuvo éxito, los sacerdotes y nobles dejaron de presionar a los estudiantes para que volvieran a la batalla.
Irónicamente, sin embargo, su desesperada lucha por su causa solo la encariñó aún más con los estudiantes, y aunque ninguno de ellos volvería jamás al gran laberinto de Orcus, muchos de ellos decidieron armarse de valor una vez más y al menos custodiar a Aiko mientras ella corría por todo el país arreglando sus tierras. Pero no fue solo por su bien, también querían honrar el sacrificio del compañero que murió protegiéndolos, y se sentían culpables por ser los únicos que permanecían a salvo en el castillo mientras que sus compañeros seguían luchando en el laberinto, pero más que nada querían librarse de los grilletes del miedo que les habían encadenado durante tanto tiempo, así que no era solo porque Aiko había luchado en su nombre. Aiko también lo entendió y al menos estaba contenta de que algunos de los estudiantes estuvieran empezando a superar su miedo y salieran del palacio una vez más. Pero al mismo tiempo no quería que se pusieran en peligro, por lo que intentó evitar que se acercaran con argumentos como «no deberías tener que pelear» y «está bien, los caballeros me protegerán», entre otros. Sin embargo, sus protestas solo sirvieron para encender aún más a los estudiantes, y todos exclamaron al unísono «seremos nosotros los que te protejamos, Ai-chan». Al final, ella se sintió abrumada por su entusiasmo, así que terminó siendo arrastrada a su ritmo una vez más. Por cierto, los caballeros asignados de vigilar a Aiko también intentaron convencer a los estudiantes de que se quedaran en el castillo, pero a los estudiantes no les había gustado eso en absoluto. Había una razón por la que los estudiantes desconfiaban de los caballeros, y esa razón podía resumirse en una sola frase: «Ni de broma vamos a dejar que nadie nos quite a Ai-chan». Los estudiantes estaban más preocupados por los caballeros asignados de vigilar a Aiko que por encontrarse con bandidos o monstruos en el camino. Sus temores no eran completamente infundados. Cada caballero asignado a Aiko era extremadamente guapo. A decir verdad, el reino esperaba atar a Aiko a su país, así que los caballeros eran una trampa. Los estudiantes que se habían dado cuenta de que habían compartido la información con todos los demás, por lo que habían formado una fuerza de defensa para proteger a Ai-chan de la tropa de chicos guapos. Pero los estudiantes habían cometido un grave error de cálculo, y era que los cazadores se habían convertido en los cazados. Esto fue lo que les dijeron a los estudiantes cuando trataron de persuadirlos de que se quedaran en casa. Por ejemplo, el comandante de los caballeros templarios, David Saller, dijo: «No te preocupes, protegeré a Aiko, te prometo que no dejaré que le hagan daño a ni un pelo de su cabeza, después de todo, ella es mi ángel, es mi todo». Otro ejemplo, el vicecomandante de los caballeros templarios, Chase Domino, decía: «Estoy dispuesta a darlo todo por Aiko-san, diablos, incluso tiraría mi fe por ella si tuviera que hacerlo, así que no te preocupes, la mantendremos a salvo». Otro ejemplo, el guardia imperial Joshua Agus decía: «Conocer a Aiko-chan debe haber sido el destino. ¿Cómo podría dejar morir a mi compañera predestinada?». Último ejemplo, el guardia imperial Jade Hato dijo: «Juro por mi vida que la mantendré a salvo, no como miembro de la guardia imperial, sino como hombre». En ese momento, los estudiantes se habían dado cuenta de su error. ¿Qué carajos ha pasado? ¿Soy yo o son ellos los que se enamoraron de ella? Unánimemente pensaron las cosas en ese sentido. La líder de proteger a Ai-chan de la tropa de chicos guapos, de ahora en adelante llamada los guardaespaldas de Ai-chan, era Yuka Sonobe. Sus amigas Miyazaki Nana y Taeko Sugawara, junto con Atsushi Tama y sus amigos Nobura Aikawa, Akito Nimura y Yukitoshi Shimizu, formaban la totalidad de su grupo de 7 personas. Muchos de ellos aún no se habían recuperado completamente de su trauma. Ya habían pasado 2 meses desde que el mensajero del imperio y el propio emperador vinieran a visitar el reino de Highlight. Actualmente, el grupo de Aiko se dirigía a la aldea de Ur, a orillas del lago, para que pudieran mejorar el suelo de la zona. Su carruaje temblaba ruidosamente mientras avanzaba por el accidentado camino. Cada guijarro y bache añadía otro moretón a los traseros de los estudiantes. ¿Te sientes bien, Aiko? Si alguna vez te cansas, dilo, podemos parar a descansar en cualquier momento. Estoy bien, David-san. Además, acabamos de parar hace unos minutos. No soy tan débil como para cansarme tan rápido. David estaba preocupado por Aiko, pero parecía que le iba bien. El interior del carruaje en el que se encontraban era bastante espacioso, así que no fue un viaje tan duro como podría haber sido. El capitán siempre está hablando de ti como una madre, ¿verdad, Aiko-san? Aunque hasta hace poco, solo un día de viaje era suficiente para dejarte completamente exhausta, así que supongo que sus preocupaciones no son totalmente infundadas. Yo también estoy un poco preocupado por ti, de verdad. Cuando te canses, avísanos.
Siento mucho haberte causado tantos problemas la última vez. Ese fue mi primer viaje en un carruaje tirado por caballos y... Bueno, ya estoy acostumbrada, así que debería estar bien. Gracias por preocuparte por mí, Chase-san. Aiko se sonrojó un poco avergonzada al recordar lo que había pasado la primera vez que montó en un carruaje. Chase se movió inquieto durante un momento antes de intentar coger furtivamente la mano de Aiko. Sin embargo, una tos acompañada de una mirada severa de uno de los estudiantes lo detuvo brevemente, más específicamente de Yuka Sonobe, que estaba sentada en diagonal frente a Aiko. Como Yuki y los demás todavía eran técnicamente los mensajeros de Hit, los caballeros habían preparado un carruaje separado para todos ellos, pero habían insistido en cabalgar con Aiko. Apenas podían dejarla sola en un carruaje lleno de hombres guapos después de todo. El corte de pelo y los rasgos afilados de Yuka hicieron que el resplandor fuera aún más intimidante. Ella no había sido una delincuente o algo así en Japón. De hecho, había sido una estudiante bastante diligente con un interés inesperado en la moda, pero su brusca personalidad a menudo la había llevado a ser incomprendida por otros, y todavía mantenía la imponente figura con sus brazos, piernas cruzadas y las cejas arrugadas. Había 8 personas en total dentro del carruaje, la mayoría del pelotón de caballeros estaba cabalgando fuera, pero el comandante y el vicecomandante habían argumentado antes que debían cabalgar en el carruaje con Aiko. Algunos de los otros caballeros también inventaron pretextos para sentarse con Aiko, parecía que ninguno de ellos quería estar lejos de ella ni por un segundo. Cielos, qué mirada de enojo, una cara tan bella como la tuya no debería estar manchada por un semblante tan sombrío. Chase sonrió generosamente a Yuka, sus dientes deslumbrando un blanco brillante. Era una sonrisa lo suficientemente radiante como para hacer que cualquier doncella normal se sonrojara, pero Yuka solo le miró como si fuera un podrido montón de basura. Ai-chan Sensei está aquí y tienes el descaro de llamar linda a otra chica. Ai-chan Sensei, este tipo es obviamente un mujeriego, asegúrate de tener cuidado con él, ¿de acuerdo? Yuka convirtió la conversación en una oportunidad para dejar en claro su punto de vista. Por lo que respecta a Yuka, alguien que llamaba linda a otra chica cuando estaba en presencia de la mujer de la que se había enamorado no podía ser nada bueno. Peor aún, aunque sabían que era su deber seducir a Aiko, utilizaron su buen aspecto para coquetear con otras chicas. A los ojos de Yuka, todos los caballeros eran solo un grupo de mujeriegos. Sonobe-san, no hay necesidad de ser tan antagonista y estoy feliz de que finalmente me llames Sensei, pero ¿podrías dejar la parte del Chan? ¿No es Aiko Sensei lo suficientemente bueno? No, la parte de Ai-chan es importante, Ai-chan Sensei. Todos los estudiantes están de acuerdo en esto. No lo entiendo, ¿por qué? ¿Y todos los estudiantes estuvieron de acuerdo? ¿Es esto lo que realmente piensa la actual generación de estudiantes? Necesito esforzarme más para entenderlos. Debo convertirme en una profesora respetada y confiable para los estudiantes. La autodirigida charla de Aiko fue tan adorable que Yuka y Chase olvidaron momentáneamente su pelea. Aiko misma no parecía darse cuenta de que era debido a momentos como estos que sus estudiantes la llamaban Ai-chan. El camino para convertirse en una profesora respetada parecía ser muy largo. Pasaron 4 días de ese incidente en particular. Incluso Aiko se había dado cuenta de que los agresivos avances de los caballeros tenían algo que ver con la iglesia o con los planes del rey, por lo que la mayoría de las veces los ignoraba. Desafortunadamente, debido a esto, ella no se dio cuenta de que una parte de ellos se había enamorado de ella de verdad. En los escasos 4 días que les había llevado llegar a Ur, había habido un número incalculable de ciclos en los que uno de los caballeros intentaba profesar su amor, pero se encontraban siendo mirados por Yuka y los demás, y luego toda la situación se difuminaba por algo que Aiko había dicho. El grupo comenzó a elaborar un plan para arreglar la situación del suelo de Ur mientras descansaban en la posada de la ciudad. Ni qué decir tiene que incluso el simple hecho de formular un plan dio lugar a múltiples situaciones que habrían estado perfectamente a gusto en una comedia romántica. Entonces, cuando Aiko finalmente comenzó, los rumores de la diosa de la fertilidad Aiko comenzaron a extenderse en la ciudad de Ur también, causando a Aiko un sinfín de vergüenza, pero hubo un cierto incidente que puso todas esas cosas en el fondo de su mente. Uno de sus alumnos desapareció. Aiko empezó a buscar frenéticamente a su precioso alumno, sin saber que le esperaba una reunión espeluznante. Una reunión que terminaría en una conclusión que nadie deseaba.
Y bueno gente, ahí concluye el prólogo del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Tuvimos un interesante inicio, ya que nos cuenta que tendremos una reunión de Hajime y la profe. También en el epílogo del volumen anterior ya vimos en qué anda ese estudiante que desapareció, y por como nos describe el volumen no va a terminar de la mejor forma. Bueno, espero que hayan disfrutado del relato. Sí, solo va a ser esta parte. Ya en el siguiente comenzamos con lo bueno. Si te gustó, ya sabes, deja un pulgar arriba y si quieres comenta qué te pareció este inicio. Eso es todo por ahora, el relator JSC despide, que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.